Compañeros, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube. Hoy y en los próximos días vamos a probar una nueva moto que ha entrado desde hace poco en el mercado de las trail, que va a dar mucha caña a todas las demás motos del mismo sector e incluso de un sector más arriba. ¿De qué os hablo? Os hablo de la nueva Kove 800X Pro. Mientras empezamos a que la avioneta se caliente un poco, y he dicho avioneta no por decir, porque la primera impresión conduciendo esta moto es de conducir o de pilotar una avioneta, porque el motor, la verdad que empuja tanto que es impresionante. Casi podría ser considerada sobredimensionada. La entrega de la potencia ya empieza a partir de las bajas revoluciones. Alrededor de 2500 revoluciones o 3000 en marcha más larga, la moto lleva un empujón brutal que te da casi miedo de conducir. Espectacular. Por cierto, es una moto que necesita experiencia para ser conducida, aunque tenga una base de control de tracción, sobre todo en off-road, donde con el gas se tiene que vigilar mucho para evitar que la moto derrape o se vaya donde no queremos que vaya. Como siempre, os quiero dar un par de especificaciones técnicas de esta moto sin llegar a agobiaros con muchos datos y números. Hemos hablado de potencia. La moto eroga unos 97 caballos, compartiendo una parte de la tecnología y de la arquitectura del motor con la KTM 790. Los newton metros de par motor son 80 y se notan todos a partir ya de 2500 revoluciones. La moto pesa 176 kilos en vacío, o sea que con el depósito lleno, depósito de 20 litros, la moto llega a pesar 190 kilos, lo que la hace la moto trail más ligera del mercado hasta ahora. Lleva una pantalla TFT de 7 pulgadas, increíblemente bien visible, también por el hecho de ser casi mate, con varios modos de conducción, de control de tracción y de posibilidad de quitar la ABS totalmente o parcialmente, más conexiones Bluetooth, conexión para la música, posibilidad de settings, una toma USB que por fin también lleva la USB-C. Por el tema de la electrónica tenemos Ride Mode, o sea, modalidad de conducción, y tenemos la modalidad Sport y la modalidad Eco. La modalidad Eco acciona en el mismo acelerador, dosificando la entrega de potencia, que sería interesante de ver si puede ir bien para conducir en off-road, en terrenos un poco complicados donde queremos que corte un poquito el gas, o para personas que no tienen mucha experiencia. También tenemos la posibilidad del Traction Control Switch, o sea, switch off sin control de tracción. Os aviso, switch off, activarlo solo si tenéis experiencia y sabéis lo que hacéis, porque la moto, la entrega de potencia de la moto es brutal, y os sabéis dosificar bien el gas en cada situación, os podéis hacer daño, sobre todo en off-road. Hay la posibilidad de Rain Mode, o sea, conducción lluvia, donde el control de tracción más activo, y Standard Mode, que es lo que os sugiero de utilizar por todos los primeros kilómetros de la moto, en off-road como por carretera. La moto que estoy conduciendo es una 800X Pro y totalmente original. La única diferencia, la única modifica, entre comillas, que he hecho ha sido quitar las gomas antivibraciones de las estriberas para tener un mejor grip en las botas. También hay dos versiones más de esta moto, la 800X estándar y la 800 Rally, por la cual vamos a ver las diferencias en breve. La moto también lleva ya de serie un buen amortiguador de dirección, las defensas bien colocadas, y ya viene con llanta Acron de serie tubeless. En cuanto a las tres versiones, la X Pro y la Rally,
Vamos a ver un poco la diferencia entre ellas. Empezamos con las versiones más parecidas, que son la X estándar y la X Pro. El motor, chasis y las varias especificaciones técnicas son exactamente la misma. Lo que cambia son la altura del asiento, en cuanto a la X de 845 milímetros, que es más o menos la misma línea que Tenere 790 o 890 de serie, mientras que la Pro son 3 centímetros más alta, 875 milímetros. Pero os digo y que se toca muy bien. Siendo acostumbrado a no tocar, como en mi Tenere con asiento rally, en esta moto toco con toda la punta de los pies y soy 1,72 m. Otra diferencia es la altura del suelo. La versión X tiene una distancia del suelo del cárter de 245 milímetros, mientras que esta versión Pro lleva 275 milímetros, lo que nos permite de hacer un poco más de off-road en seguridad. Las suspensiones, la horquilla de la versión X estándar es de un diámetro de 43 milímetros, mientras que la versión Pro, esta, lleva una horquilla de 48 milímetros, que ojalá tenerla en otras motos trail de serie. Las dos son Kayaba y las dos son regulables en recarga, extensión y compresión. Hablando del amortiguador trasero, en la X solo es regulable la precarga, mientras que en la Pro también es regulable compresión y extensión. El recorrido de ambas motos, de las suspensiones, es de 240 milímetros delante como detrás. En cuanto a los frenos, tienen doble disco anterior, 4 pistones, disco posterior, 2 pistones. En cuanto a la versión Rally, las diferencias se notan un poco más porque tiran mucho más al utilizo off-road. O sea, la moto tiene una altura del suelo de 895 milímetros, más o menos en línea con Tenere Rally y 890 Adventure R, y unos 7 centímetros menos de mi Kobe 4,5 Rally, con una altura del suelo de 293 milímetros. La horquilla anterior será una Kayaba de 49 milímetros, mismo diámetro que mi Kobe 4,5 Rally, con extensión, compresión y precarga regulable, y un rango de suspensión de 270 milímetros al anterior. Pues en la Kobe 800 Rally será 270 delante y 240 detrás. En cuanto a los frenos, el anterior será single disc, o sea, un solo disco freno, 2 pistones. Además, las llantas serán llantas reforzadas con canales de enduro, o sea, canales de 2,5 pulgadas detrás y 1,80 delante, lo que nos permitirá de montar neumáticos de enduro reales en medida 140, 80, 18. Y el peso será de 185 kilos con depósito lleno, lo que realmente hará que sea la moto trail más ligera del mercado. Ok, aquí estamos a la primera pista. Vamos a empezar a entrar en pista para ver cómo se porta en off-road. Primero cosa voy a quitar un poco la ABS, que es más o menos lo mismo que mi 4,5, ABS switch. Y en este caso lo voy a quitar solo detrás. También porque tengo experiencia con mi Kobe 4,5 Rally, que en casi la mayoría de los terrenos quitarlo solo al trasero hace que el delantero no sea muy intrusivo y la moto se conduzca en seguridad, pero con ese punto de seguridad más. Por supuesto, si tengo que correr o quiero darle más caña, lo quito completamente también en mi 4,5 Rally. La posición de conducción es increíblemente buena ya de serie, la altura del manillar también. Incluso en conducción de pie se conduce ya perfectamente. Lo único, si estáis acostumbrado a motos de off-road, el asiento resultará un poco más bajo de lo normal, pues os gustará llevar un asiento un poco más alto.
como he dicho, la posición de conducción es optimal. Incluso os digo, no obstante el asiento tenga el escaloncito trasero para el pasajero, te permite ir bien atrás con las piernas, con el culo, para poder hacer bajadas o pasar sobre terreno como barro o arenilla. La moto lleva neumáticos de serie. Quien me conoce ya sabe cómo no me gustan estos neumáticos. Estoy hablando de los Pirelli Scorpion STR, o sea, versión street. No me gustan porque, lo siento, siendo italiano lo siento aún más, pero se consideran neumáticos mixtos y están puestos en la gran mayoría de la moto trail, pero para mí no acaban de ser neumáticos más de carretera. Son neumáticos, para mí, 80 carreteras y 20 caminos. Vamos a ver, entramos en esta trailerita, que no es nada difícil porque es bastante plana, pero tiene su punto. El motor, como he dicho, es muy agresivo y tenéis que saber lo que hacéis para que no os pasáis. Incluso, como he dicho, con estos neumáticos de serie la moto pierde de tracción fácilmente si no dosáis bien el gas, y aunque lo sepáis dosificar, estos neumáticos no os permiten de agarrar bien al suelo, no tanto para tener performance cuanto para estar seguros. Por supuesto, os estoy dando mis primeras impresiones después de unos pocos kilómetros. Al final del vídeo os daré mis consideraciones finales después de haber hecho unos 1000 kilómetros. Aparte lo del gas, que la moto es muy reactiva y muy agresiva, porque sobre todo sin controles de tracción inseridos y con la modalidad de conducción Sport, necesitáis de verdad de tener experiencia en dosificar el gas. O la moto lo único que hará es perder tracción constantemente y esto va a ser una desventaja. Otra cosa que estoy notando es que el amortiguador trasero actúa bien, la horquilla delantera por supuesto va bien, pero está regulada un poco demasiado rígida, pues se nota un poco todas las imperfecciones del terreno, y en alta velocidad, o sea, cuando hay piedras o escalones secos, la moto, la suspensión es muy dura, mientras que en baja velocidad, o sea, con baches y varios, la moto se porta ya muy bien. Y esta parece ser una característica de Kove en general, porque mi 4,5 es lo mismo, pero nada que una buena regulación no puede cambiar y mejorar. La presión es cómoda para utilizo en carretera y para utilizo trail, aunque lo que cambiaría yo primero es el asiento, con un asiento totalmente rectilíneo y que sea más alto, como una versión rally, porque esto me permite de disminuir la distancia desde cuando estoy sentado hasta cuando quiero ir de pie, fatigándome menos y dándome una posición más activa en una conducción off-road. Los frenos se portan muy bien, el trasero ya está en una posición perfecta por utilizo también con botas, cosa que no suele pasar normalmente en la moto trail de serie. Actúa fin demasiado por un utilizo de usuario medio, o sea que tenéis que vigilar y tener sensibilidad en utilizarlo. A mí me encanta porque es lo que busco, pero no a todo el mundo le puede gustar. Y el delantero se porta también muy bien, frenando bastante, pero sin llegar a ser demasiado agresivos. Con la ABS anterior activado, la moto también permite de frenar, incluso de emergencia, con seguridad. Aquí lo vamos a ver, dándole a fondo al freno anterior, la moto frena sin nunca perder el control. La moto se nota muy ligera, tengo que decir que se nota más ligera que la Ténéré 700 que he tenido para 3 años, o sea que sé de lo que hablo. Incluso de pie, metiéndome de pie y yendo bien hacia adelante, me permite de apoyarme en el depósito, pero siempre llegar bastante hacia adelante, más que en otros modelos de motos, aunque queda un poquito más ancha de Ténéré. Como he dicho, la moto entrega la potencia ya en las bajas revoluciones, lo que la hace
bastante más complicada de conducir en seguridad por personas que no tienen mucha experiencia, porque el gas, la verdad, el control del gas es fundamental en esta moto. Ahora quiero probar una cosa, quiero probar a conducirla, como no hay una verdadera modalidad off-road, quiero probar a conducirla en modalidad eco. Tendría que regular más también el gas. Vamos a ver si cambia algo en cuanto a sensibilidad del gas, si nos puede ayudar. Diría que no. La moto siempre entrega mucha potencia, o sea que hay dos formas de solucionar esto. Tres. Primera es aprender, hacer experiencia. Segundo, activar el control de tracción para que la moto no se pase nunca. Y ahora lo vamos a probar para ver cuánto acciona, cuánto entra en función este control de tracción y si nos permite de trabajar lo mismo y de no cortar demasiado, haciéndonos perder velocidad y tracción. Otra forma es la que nos permite de conducir de forma más fina y menos agresiva, lo que nos permite de tener más tracción, pues de mejorar también, aparte de nuestra experiencia, cuanto la capacidad de la moto de aguantar cualquier tipo de terreno, y que solo motores bicilíndricos como estos nos permiten de hacer, que es conducir con una marcha más de lo que queremos. O sea, si ahora estoy en segunda, la moto cada vez que toco el acelerador intenta perder de tracción, y encima cada vez que acelero la horquilla delantera se levanta y se comprime el trasero, y cada vez que suelto la horquilla delantera se hunde y empuja la moto al suelo. O sea que si no tenéis la rueda exactamente recta puede ser un problema. Pues conduciendo en una marcha más permite que la moto siempre tenga un buen par motor en baja revoluciones, lo que nos permite de pasar por cualquier terreno, pero sin ser tan mala como lo es con una marcha menos. Y ahora sí quiero ver, quitando la modalidad eco, volviendo a utilizar la modalidad sport, pero utilizando el control de tracción estándar. Quiero ver cómo la moto se porta y si entra muy agresivo el control de tracción o si es más un control de tracción off-road que nos permite de encarar la moto y timonearla un poco sin que nos corte cada vez, sobre todo cuando hay como piedras o otras cosas que la rueda trasera empieza a saltar un poquito, y lo que no quiero es que la moto corte totalmente, corte cada vez, porque esto sí me hace perder tracción y en una subida me va a putear. A ver, control de tracción estándar activado. En terreno más limpio, la moto nos permite de timonear un poquito y encarar la moto, incluso en frenada, jugando entre gas y freno. Como veis, la moto me permite de cruzar un poquito. Pero lo que sí estoy notando que en subida sí, donde hay un poco más piedra, la moto, el control de tracción tiende a entrar demasiado, sobre todo si le dais demasiados al gas, y tiende a cortar bastante, lo que os puede putear, o sea que la moto os puede calar rápido o de todas formas perder de velocidad y perder de tracción, lo que en una subida es lo que no queremos. Como he dicho, la moto resulta muy ligera y aquí está, aligerándose al suelo. ¿Qué diferencia hay en levantar esta moto por la repartición de los pesos y el peso en sí de la moto comparado, por ejemplo, a Tenere o a 790 o 890? Vamos a verlo en ambos sentidos, de cara o a la clásica detrás. Vamos de cara. Hay asas que son buenas, aunque por debajo del colín hay un buen agarre. Las asas, manillar, me coloco cerca de la moto, levanto de rodilla y subo con el peso. La moto con el depósito lleno, os lo juro, que se nota muy ligera. Vamos a verlo al revés. O sea, la clásica posición con el levantar la moto al revés. Sería aquí, manillar, asas, bajo el culo, levanto rodilla, empujo hacia atrás,
La moto se levanta muy bien. La verdad que muy bien. Otra cosa muy interesante por fin que os quiero enseñar es que en moto apagada vuelvo a encender la moto con la llave y no con el start and stop de emergencia. ¿Y qué pasa? Que entro en el menú, voy al ABS y el ABS aún está desconectado al trasero. O sea que no es como casi todas las otras motos, que cuando la moto se apaga o se cala incluso, tenéis que volver a encender, volver a quitar el ABS. Ahora, en esta situación donde el neumático no tiene tracción porque por debajo hay tierra suelta y hay hierba, como veis, es difícil subir si no controláis bien el gas. A ver si el control de tracción estándar me puede echar un cable, porque a veces lo que pasa en muchas motos nos permite de cortar el gas hasta salir de la zona de apuro. Vamos a verlo, control de tracción estándar. Ok, vamos a ver. No, como he dicho, el control de tracción va más bien por carretera, o si queréis hacer pistas normales, a aprender sin que la moto se pase. Si queréis darle un poco más de punto, tener más experiencia, tenéis que aprender a dosificar el gas, porque el control de tracción es demasiado agresivo. El on-off de esta moto se nota un poquillo, pero un poquillo incluso en trialeritas como estas. Se nota mucho menos de mi Teneré, por ejemplo, y de la Kobe 4.5 Rally. O sea, también hablamos de una moto con el motor completamente original, escape original, catalizador y todo lo que hay. Ya con un escape que deje fluir más los gases, que libere un poco, o incluso que se pueda o no se pueda quitar catalizador, la moto ya seguro será aún más fina, pero este efecto NOS se nota, pero no mucho como en otras motos. Y esto es cosa buena, sobre todo cuando tenéis que pilotar una moto de 97 caballos. Hablando un poco del embrague, ojalá tenerlo en mi 4,5, porque el embrague es de verdad muy blando, se maneja perfectamente con un dedo, pero perfectamente, incluso con el meñique, sin problema, o sea, espectacular. Y el recorrido ya es perfecto. Así que, reasumiendo un poco esta salida de un par de horas, con las primeras impresiones, lo que os voy a decir es que la moto va muy bien, me gusta mucho. Conducción, posición, frenos, el motor, suspensiones, me están impresionando. Para ir en off-road no es una moto para novatos, tenéis que aprender a dosificar bien el gas para sacarle partido. La potencia no es nada sin control. Compañero, hemos vuelto con la Kobe 800 esta mañana para una salida de grupo de unos 100-150 kilómetros para probarla aún más con un utilizo más real, o sea, en ruta, buscando pero una ruta que no sea muy complicada, o sea, de nivel medio, porque la moto no es mía, porque no conozco la moto, no tengo paramanos y sobre todo, como ya he dicho, tengo neumáticos más de carretera que de off-road y que están incluso muy gastados. Es como ir con neumáticos de carretera. De hecho, he bajado ahora un poco la presión a 1,8 delante, 1,85 detrás, porque estaban en presión de serie 2,3, 2,6, y con piedras y con los caminos un poco mojados resbalarían demasiado. Y ya está, a por ello, y ya vamos a ver cómo se porta esta moto con un utilizo trail.
nivel de primeras impresiones, después de unos cuantos kilometrillos de off-road, de camino de un poco todos tipos, lo que se nota más es que, a ver, la moto va muy bien, responde muy bien, aunque siempre tiene mucho caballo, o sea, tiene demasiados caballos para utilizar off-road, la verdad. Porque más que nada por el hecho que no tiene ningún tipo de control tracción. Ya hemos dicho que con el control tracción estándar la moto no va bien en off-road porque corta demasiado, y la otra opción es que no tenerlo, y no tenerlo tienes 97 caballos que quieren salir todo al mismo tiempo ya en bajas revoluciones. Pues ¿qué pasa? Que en camino rápido, donde puedes correr un poco más, trazar, que sea plano, subida, descenso, lo que sea, pero donde puedes moverte bien, la moto va muy bien. El motor, si tienes experiencia y dosificas el gas, tiene de sobra, y consigues mantener tracción, sobre todo si tienes neumáticos buenos, honestos, y las suspensiones trabajan muy bien en baches, o sea, en baja velocidad, saltos, baches largos, va muy bien. El límite, soy sincero, se nota en los clásicos caminos de bosque, sobre todo donde hay subida, donde hay piedra. ¿Por qué? Porque ahí el motor es demasiado, no se consigue ir fino, porque el motor entra rápido y te hace perder tracción, porque las suspensiones a nivel de alta velocidad, o sea, piedritas y escaloncitos, es bastante dura delante, que parece un poco prerrogativa de la Covec, porque también mi Covec 4,5 es igual. O sea, a nivel de suspensión está más hecha para correr. Como ves, ya caminitos así, ya a la moto le cuesta, porque te cuesta dosificar el gas, y las suspensiones no te permiten de copiar bien el terreno. Y aquí hablamos de un camino plano. El tema cuando empiezas a tener subidas, con piedras o paellas, ahí la moto, lo siento, pero incluso con una marcha más y jugando con el embrague tiene demasiada potencia que entrega toda ahí, y es muy complicado conducirla. Para mí, pero ya tramos así, ya empieza a ser complicado dosificar el gas, porque la moto te se lleva y las suspensiones rebotean un poco, y eso no es problema, la suspensión se regula, pero claro, a nivel de motor eso no lo puede regular, porque no teniendo control tracción, es una moto para hombres, para cowboy, nada te ayuda sino tu puño. Aprendido que esta moto, si quiere disfrutar, tiene que aprender a utilizar bien el embrague, o sea, tiene que jugar todo el rato con el embrague. Es la única forma de dosificar el gas, la verdad, Espero que lo hagas mejor que de la 190 o te quedarás sin sí. Yo no puedo casi. Si utilizas el embrague, lo dosifica, estilo enduro, la moto la conduces bien, pero claro, hay que saberlo. Y saber hacerlo. A ver, en carretera tengo que decir que la moto va fina, pero muy fina. El motor es brutal, o sea, eroga como siempre con mucho vigor, pero va muy fino, muy progresivo. Y la moto se conduce muy bien, casi como si tuviera el 19 delante y no un 21. O sea, muy divertida la verdad de conducir. La moto, incluso en lluvia y asfalto mojado, se deja conducir de forma segura y se nota de verdad muy estable. Lo único es que tenéis que vigilar mucho al acelerador. No os dejáis influenciar del hecho de haber puesto el control de tracción en modalidad rain, o sea, lluvia. ¿Por qué? Porque hablamos de control de tracción y no de sensibilidad y respuesta al acelerador.
Motos como BMW GS, como KTM 7890 y otras, en modalidad Rain, cortan la potencia y la erogación del acelerador de forma que la moto sea mucho más tranquila. En este caso simplemente se activa el control tracción con una sensibilidad mucho mayor, o sea, la moto no permite que la rueda trasera derrape a la mínima pérdida de tracción, pero la erogación de potencia es siempre la misma. Y esto es lo que hace, por ejemplo, en conducción off-road, que la moto sea un poco una desventaja para pilotos que no tienen mucha experiencia, porque la entrega de tanta potencia sin un control electrónico sobre ella deja todo en vuestras manos, y esto en algunas situaciones, en algún tipo de terreno, es rasgo de pilotos con mucha experiencia. Como anticipado a lo largo del vídeo, os quiero dejar en unos minutos mi opinión personal de la Kove 800X Pro. Como siempre, muchos de vosotros ya me conocéis, es realmente lo que opino sin filtros. La crítica, sobre todo la crítica constructiva por supuesto, son la mejor forma de crecer para una pieza del engranaje como soy yo, cuanto por una empresa grande como lo es Kove. Pasión, determinación y ganas de crecer, determinación de crecer, se fundan todos en la escucha de los feedbacks. Y os puedo garantizar que Kove es una de las pocas empresas que realmente escuchan activamente y pasivamente. Ahora vamos en breve por las partes principales y luego cerramos el círculo con la consideración final. El motor gira más fino de lo que me esperaba, sobre todo no teniendo un acelerador ride-by-wire, o sea, un acelerador electrónico. Es vigoroso y lleno a todas revoluciones, dando lo mejor de su potencia y par motor a las 3000 revoluciones aproximadamente. En carretera es un placer, mientras que por camino puede ser una bendición o un castigo. Me voy a explicar. En terrenos rápidos hay motor por todos gustos y prestaciones, mientras que en terrenos técnicos o complicados se necesita mucha experiencia para poder gestionar sus 97 caballos sin filtros. En mucho me habéis preguntado: oye Andrea, todos dicen que el acelerador es muy brusco, ¿qué opinas? ¿Es verdad? Os contesto rápido. En cuanto al on-off, en mi opinión, es menor que mi 4,5 Rally e incluso menor de la tenería que tenía. No pienso que el acelerador sea brusco. Simplemente os invito a recordar que estáis conduciendo y hablando de una moto de 97 caballos y 80 Nm de par motor sin filtros, sin electrónica a mediar la erogación del uso off-road. Tenéis solo vuestro puño y experiencia. O sea que es una moto para cowboy. En cuanto a las suspensiones, las he encontrado muy buena y cómoda, tanto por uso en carretera cuanto por uso por pistas, ya con el setup de serie. La horquilla sí, se nota algo más dura de lo normal, sobre todo trabajando en alta velocidad, porque en baja velocidad va genial. Este setup racing parece ser parte de Kove, porque en la 4,5 es lo mismo. Nada que no se puede arreglar regulando las suspensiones a propio peso y estilo de conducción. Y el hecho de tener una horquilla de 48 milímetros es un plus para todos los que se dedican al off-road. Me habría gustado que fuera regulable, pero tengo que decir que hace su trabajo con honor. La moto se nota siempre estable a la anterior, con un aplomo que regala seguridad en todo terrenos. Los frenos actúan perfectamente, por carretera como por caminos. La frenada es bien modulable y la palanca, el pedal de freno, ya está en la posición optimal. La sentada es muy cómoda incluso para pilotar de forma activa, aunque si tenéis experiencia en off-road y venís de moto de campo, os gustará llevar un asiento un poco más alto. De pie, la posición también es optimal, y con mis 172 centímetros no necesito torretas ni alzas ni nada. De pie toco bastante bien, como ninguna otra moto que he tenido hasta ahora. No obstante, personalmente pondría un asiento más alto por el hecho de estar acostumbrado a no tocar. Para la gran mayoría de los usuarios será una gran ventaja. Actualmente es la moto trail, o maxi trail, o semi maxi trail más ligera del mercado, y os garantizo que en conducción, tanto cuando desplazándola, parece pesar mucho menos. Así que enhorabuena Kove por el gran trabajo. Por supuesto, si luego le cambiáis línea de escape, le quitáis el rack trasero y otras cosillas que a lo mejor no os sirven por utilizo off-road, vais a ahorrar otros 3, 4, 5 kilos. En mi Kove 4,5 Rally, por utilizo Weekend Warrior,
monté una corona de 3 dientes más, una corona de 52. Lo mismo hice con mi Ténéré, con la Ténéré que tenía. En la Cove 800 no lo veo necesario. En mi opinión ya sale con la relación optimal para todo tipo de terrenos. Ya sé que algunos de vosotros estaréis diciendo, imposible que no haya algo negativo, imposible que te guste todo. Estoy en ello. Lo único que realmente considero necesario e imprescindible para un utilizo a 360 grados de las motos por todos tipos de usuarios es la posibilidad en, espero, un futuro próximo, de tener otro modo de conducción, un modo de conducción off-road, además de sport y eco, que module un poco el gas y la potencia del motor. Y un control de tracción también off-road, además de estándar y rain, que no corte tanto el gas en terrenos más complicados. Por carretera, la moto se porta perfectamente, para todos los días como para irse de viaje en pareja. En off-road es donde viene el problema. Por utilizo trail real, donde el 50% es carretera y el otro 50% son pistas de poca dificultad, la moto se porta genial. Si no hay subidas importantes, incluso se puede mantener activado el control de tracción estándar, aunque uno de off-road sería genial. Pero si el uso que le dais es de darle gas por montañas, bosque y trialeras, subidas reviradas y así, entonces necesitáis experiencia, porque el motor, siendo sin filtro, es muy difícil de gestionar, sino con una marcha más larga, ayudándose con el embrague. Así que sí, la moto me ha gustado mucho y la considero realmente una competencia para las demás motos del mismo segmento. Motos perfectas no existen, pero la Cove 800X Pro está en el camino para sentarse a la mesa de los grandes. Y el día que añadan, espero pronto, la modalidad de conducción y control de tracción off-road, estoy seguro que será la hora de sentarse a esa mesa. Gracias por haber visto el vídeo, suscribirse y seguirme en Instagram. Chao.